la famosa frase de Ford que decía, si yo le preguntaba a los usuarios qué querían y me decían, bueno, caballos más rápidos, ¿no? Y que no se cansen, no autos. Es más disruptivo y es algo que no está esperando en el mercado. ¿Cómo ven ustedes el avance de la inteligencia artificial para complementar las empresas? Cada vez tenemos más tecnologías para entender el funcionamiento de la vida. AlphaFold trajo una revolución en lo que es la proteómica, ¿no? Cómo entender cómo funcionan las proteínas, porque entendemos que la biología es digital y entendemos que no habrá ninguna empresa biológica exitosa si no domina estas herramientas. No aplican empresas en nuestro proceso, aplican científicos por un lado, aplican perfiles de negocios por otro lado. El año pasado, para que te des una idea, aplicaron unos 400 proyectos científicos de toda América Latina. Terminamos seleccionando 20, en los cuales terminamos invirtiendo en 14. Bienvenidos chicos al capítulo 18 del Purple Mango Podcast. Hoy estamos con un gran invitado, Matías Peire. Matías Peire cuenta con más de 20 años de experiencia en la creación y gestión de empresas Deep Tech. En 2013 inició un proceso de investigación para desarrollar un modelo que vincule la ciencia con el capital de riesgo. Después de 3 años, en 2016, cofundó Gridex. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con un máster en Finanzas. En 2015 participó en el programa ejecutivo de Singularity University. Como cofundador y CEO de Gridex, Matías Peire dirige la estrategia y la recaudación de fondos. También es la cara visible de Gridex y es el responsable del desarrollo de alianzas nacionales e internacionales. La visión de Gridex es ser una referencia mundial en la creación e inversión de empresas de base científica. Esta es la visión que dirige la estrategia de la empresa. Mati, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Bueno, Alain, gracias por la invitación. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero bueno, sé obviamente que tu tiempo como CEO de Gridex es limitado, así que vamos a proceder a buscar lo más compacto y justamente para valorar tu tiempo. Me interesaría saber, Mati, cómo surgió tu interés por la tecnología. Devenir que fue ocurriendo. La realidad es que fue más el interés por emprender, que me tocó a los 23 años empezar una empresa que justamente desarrollaba tecnología. Por suerte, porque me iba a la facultad, me estaba haciéndolo y me invitó y empecé a charlar y después terminé fundando esa empresa y conduciéndola por más de 10 años con un socio que era de negocios, que no era ese compañero de la facultad, sino el otro. Y eso me metió en ese mundo de ser el de negocios, hablando de tecnología, en una empresa que desarrollaba tecnología, ¿no? Y eso me fue metiendo en esa conversación. Hacíamos electrónica y software. Un día había un circuito impreso que desarrollamos y que dije, me parecía muy lindo. Y ahí como que dijeron, bueno, si un circuito impreso te parece lindo, como que ya estás del otro lado. Bien, ¿y esto más o menos en qué época fue? Esto fue en 2002, empezó ese proceso, entre 2001 y 2002, momentos complejos en Argentina, y tuve esa empresa y algunas empresas en el medio hasta 2013, que vendí mi participación en Treyway, que era esa compañía, que hacíamos appliances para monitoreo técnico de televisión, señales de cable, headends de televisión, etcétera. Y me puse a explorar esta posibilidad de meterme en la industria del Venture Capital y conectando ciencia y Venture Capital. Tremendo. Es como que fuiste un early adopter claramente de lo que es el software. Si me decís que más o menos empezaste en 2002, vos ahí estando en Argentina, la empresa era basada en Argentina, ¿no? Claramente fuiste uno de los early adopters. ¿Cómo fue que viste que era por ahí? No, fue medio de casualidad, de vuelta. Yo quería emprender, incluso no pensaba emprender tan temprano, pensaba hacer con una carrera más corporativa o tener una experiencia profesional. Estaba trabajando en Cancillería en esa época, estaba estudiando administración en la UBA, y no me imaginaba emprender, pero la realidad es que quería salir de Cancillería, como que había estado suficiente, que estuve más de 3 años más o menos, un poquito más. Ahí ya quería salir de esa experiencia y no había trabajo en Argentina. Eran momentos muy difíciles para 2002, 2003. jóvenes profesionales. Y bueno, se surgió esta posibilidad y dije, bueno, me tentó, siempre me había imaginado emprendiendo, pero lo tenía pensado de otra manera, pero surgió esto y
y bueno, y era tecnología y hacíamos algo que era medio ciencia ficción, porque era, al principio empezamos más con la parte de seguridad, en donde vos podías ver por internet una camarita desde tu computadora, de tu teléfono, ¿no? Que era una cosa que no existía. Estaban viendo el futuro, claramente en el presente Total, y era como que era algo imaginario. veías una imagen cada 10 segundos tal vez, pero bueno, estabas viendo desde tu teléfono, tal vez un comercio o tu casa. eh, Así que bueno, eso después derivó en el mundo broadcast, esa empresa, pero bueno, me cayó un poco por las Sí, vueltas de la vida. genial, genial. Y es muy loco porque fuiste, bueno, pivotando desde el lado software hasta lo que es hoy Griex. ¿Cómo fue que te adentraste en el mundo Valle? Ahí mi foco en realidad fue meterme en el mundo científico. Ujú, como que yo me había entrenado en mi otra empresa en ser ese interlocutor entre el entendimiento tecnológico profundo y cuando vos programás, la empresa programaba en Linux, en bajos niveles de abstracción, hacíamos cosas bastante sofisticadas en cuanto a software, o sea, programar en C, entonces era como y electrónica, firmware también ahí, entonces como que era los niveles de máxima abstracción en el mundo del tecnológico, en el mundo del software electrónico. Entonces era un perfil parecido a lo que es un científico. Yo imaginaba que podía ser un científico. Me había convertido en ese personaje que era el que conectaba el mundo científico, el mundo tecnológico con el de negocios. Era el único de negocios en toda la empresa. Socios, empleados e incluso clientes, proveedores, todo era un mundo de ingenieros. Entonces yo me quería meter en el mundo de Venture Capital y encontré que en el mundo científico no había inversiones de Venture Capital, ¿no? Entonces dije, bueno, tal vez acá haya una oportunidad. En realidad me metí más por esa oportunidad y porque el mundo científico me atraía mucho, era como que medio Sí. fanático de ver cosas del mundo científico, siempre me producía atracción. Y dije, bueno, tal vez con este perfil que construí en los últimos 13 años puedas ser un interlocutor relevante en ese mundo científico. Y aparte no hay nadie acá. Y si yo me quiero meter en Venture Capital, me tengo que meter en algo que nadie haya hecho antes o que nadie esté haciendo. Y estaba claro que no hay inversiones de Venture Capital en proyectos científicos. ¿En Latinoamérica o en el mundo? No, en Latinoamérica. Esa era lo destacado, digo, ¿no? Porque en el mundo, obviamente que había, pero no en Latinoamérica, entonces tenía que haber un porqué, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo me voy a dedicar 3 años de mi vida a ver, primero, por qué no hay inversiones y después ver si puede haber un formato sustentable de invertir con lógica de venture capital en este tipo de proyectos. La biotecnología vino después. Bien. Se dice muchas veces que el talento en Latinoamérica está, simplemente que falta la infraestructura o quizás los medios necesarios para poder desarrollar alta tecnología. Y una de las preguntas que tenía también es esta, ¿no? ¿Por qué invertir en Latinoamérica y no en Estados Unidos? Bueno, nosotros entendemos que hay una oportunidad de arbitraje, ¿no? Se llama en finanzas. Mm. Tanto de la disponibilidad del talento. O sea, hoy América Latina, ya enfocándonos en biotecnología, tiene unos 200.000 investigadores científicos formados, doctores o doctorandos, ujú, algunos muchos con postdoctorados, o sea, con una formación muy profunda. O bueno, Muchos con colaboración con el mundo, digamos, muchos referentes en cosas muy específicas. La ciencia se ha hecho muy de nicho, ¿no? Cada vez para diferenciarse, para poder publicar, los científicos se especializan cada vez más. Entonces eso hace que por ahí hay muy pocos científicos trabajando sobre un tema muy específico y de repente encontrás en Latinoamérica por ahí el referente o uno de los 3 o 4 referentes del mundo sobre cierta temática, los especialistas. súper especialistas, y ese conocimiento está, pero no hay empresas surgiendo de ese ecosistema, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo en América Latina? Bueno, en principio porque tenés lo más difícil de tener que ese talento disponible para poder hacer este proceso. Hay que hacer un montón de cosas para que eso ocurra, porque no ocurre de forma espontánea que estos científicos construyan sus empresas. Pero el primer motivo es que tenés el talento competitivo para poder jugar ahí en esas ligas. De hecho, al principio muchos inversores nos decían, bueno, ¿por qué te
este talento va a ser competitivo en el mundo. Bueno, había elementos objetivos para poder entender que eso iba a ser así, pero bueno, había que transformar ese conocimiento específico en una empresa invertible con lógica de venture capital, ¿no? Bien, y entiendo que a partir de ahí, de ese hueco o de ese problema que generaba, digamos, un impacto positivo en el mundo, a partir de eso fue que creaste Gridex. A partir de ahí, de identificar esa oportunidad, me propuse tomarme 3 años para ver si podía encontrarle yo la vuelta para hacer esto. Entendiendo que si encontraba algún camino, iban a ser 10 años o 20 años hasta poder entender realmente dónde estamos parados. Y el primer año fue aprender, entender, viajar para ver otros modelos en el mundo, viajar por Latinoamérica para ver qué había. Ahí llegó a la conclusión de que no había inversiones de venture capital en ciencia porque no había startups en las que invertir en América Latina, pero sí estaba el talento, entonces había que hacer algo. Si yo quería hacer algo, había que crear esas empresas o había que ayudar a crear esas empresas. Y el segundo año fue entender que ese era el modelo y empezar a recorrer principalmente Argentina, buscando a esos científicos. El tercer año ya con algunos proyectos que yo estaba trabajando y también con el entendimiento de que solamente con mi intervención y los científicos no iba a ser posible. Entonces había que armar los equipos fundadores. Entonces no solamente había que buscar científicos, sino perfiles de negocios que quisieran trabajar con esos científicos y cofundar estas empresas. Y el tercer año, ya con esto un poco más armado, fue ir a buscar los inversores y ahí ya fundar formalmente Gridex. Y el cuarto año, 2017, fue ahí empezar ya a lanzar un prefondo que alcanzamos $1 millón y empezar a invertir. Perfecto. Llevó tiempo. Hay un dato de color que me pareció muy interesante, investigando un poco tu trayectoria, y es que asististe a Singularity University, la universidad de Peter Diamandis, de Randall Kurzweil. Me gustaría saber cómo fue que impactó en vos ir a Singularity University para crear Gridex, y entiendo un poco que fue en esta, digamos, inversión de buscar, digamos, en distintos países ideas, ¿no? Para traer a TAM. Entonces, ¿cómo fue que Singularity University impactó en vos para poder crear Gridex? Bueno, yo fui en 2015, en mayo del 2015, ya estabas relanzado, porque yo me había lanzado en 2013 y yo había hecho todo 2014, todo ese proceso de research. Y en 2015 estaba ya en el proceso de empezar a salir a buscar esos científicos y yo ayudarlos a transformarse. Lo que me sirvió Singularity fue para confirmar que en América Latina se podían traer cosas competitivas, que había una nueva biotecnología que ya no era solo de la industria farmacéutica, que podía traer valor, que había un montón de oportunidades con la biotecnología fuera del mundo farma, que a mí ya me parecía que era muy complejo ser competitivo de Latinoamérica, y donde yo venía viendo ya cosas que estaban fuera del mundo farma, en el agro, los alimentos, en el diagnóstico, en cuestiones medioambientales, industriales, de materiales, etcétera, donde decía, bueno, estoy viendo estas cosas de estos científicos que están haciendo en América Latina o en Argentina en principio, y voy a Singularity University y me cuentan de algunas cosas que, bueno, eso lo estamos viendo, ¿no? El otro plan. Entonces me sirvió más que para descubrir algo nuevo, para confirmar que había una oportunidad realmente y que Latinoamérica tenía la posibilidad de competir ahí, ¿no? Y también para entender el mundo Silicon Valley, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Claro, sirvió como más de validación que de descubrimiento. Exacto, sí, sí. Y compartir la idea con profesores de Singularity, con pares, digamos, ¿no? Como que estaban haciendo el programa. ¿Vos hiciste el programa en los 5 días o Sí, fue un curso? sí, 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 Bien. el Bien ejecutivo. intensivo. El ejecutivo, que estás una semana que estabas ahí en esa época en el campus de la NASA y vivías ahí y tenía un perfil súper corporativo. Y a mí me tocó estar con un par de billionaires de Sí. Latinoamérica De Latinoamérica. que iban ahí porque nada, como que era una gran ventana al futuro, a la innovación y a la vanguardia tecnológica.
Tal cual. Y me imagino que si ese mercado está quizás verde o está empezando a nacer allá en los Estados Unidos, ni hablar o sea, en Latinoamérica, como se entendió que Latinoamérica está un poco retrasado en cuanto al mercado estadounidense, en cuanto a en respecto a lo que es biotech. Me llama la atención que, claro, viste la oportunidad y claramente fuiste uno de los pioneros, pero sin embargo, aunque hayas sido uno de los pioneros, este mundo sigue muy como verde o inmaduro. Entonces, está buenísimo que gente como vos haya tenido esa iniciativa de sembrar para justamente más adelante poder, bueno, estar a la par del primer mundo y también, ¿no? Como recolectar esos frutos. Eh, Ahí te interrumpo un segundo. sí, Ese proceso es súper interesante porque pasó, como pasó, tampoco fue como que lo buscamos o que lo busqué con una cuestión muy visionaria, ¿no? claro. Solamente como que bueno, hay una oportunidad y puede ser, y después, como te decía, la biotecnología vino después, con este viaje Singularity, conociendo IndieBio, que estaba en San Francisco, pero que recién empezaba. Yo conocí IndieBio el año anterior, en 2014. 2013 fue fundada IndieBio. Sí, SOS Ventures fue de 2013, pero como la primera camada como más formal de IndieBio fue en 2014, que empezaron en 2015, como que ya estaba más asentado IndieBio, por ahí medio probando. Entonces pasó, porque pasó, digamos, no fue algo muy visionario, Sí. que empezamos esta conversación y terminamos nosotros anclando también en biotecnología casi al mismo tiempo. Es como que no es que vimos una tendencia que estaba ya lanzada en Estados Unidos, entonces dijimos, bueno, pero esto lo podemos hacer en América Latina y copiando lo que estaba ocurriendo y trayendo ese modelo, no, como que pensamos en un modelo particular de lo que se podía hacer en América Latina, Con el talento local. con el talento local, con la infraestructura local, con las posibilidades locales, y dijimos que esto tiene sentido para el mundo, y de repente encontramos que IndieBio estaba liderando en el mundo esa nueva generación de startups biotecnológicas, y nosotros dijimos, bueno, claro, es eso, es lo que están haciendo, es lo que tenemos que hacer nosotros, pero en ese perfil. Entonces como que es algo que es súper interesante porque estamos medio creciendo y entendiendo y viendo qué pasa con esta industria que es muy nueva, como bien decís, medio a la par de lo que pasa en el mundo, digamos, ¿no? Y eso hace que casi todas las compañías que tenemos en el portfolio son compañías que están haciendo algo muy novedoso a nivel mundial, digamos, ¿no? Entonces, es súper interesante eso porque es una gran oportunidad para la región para subirse a una conversación muy temprana, ¿no? Se entiende completamente. No es que lo están haciendo a nivel local, es decir, traen una idea de afuera, la copian y la reproducen en Argentina, sino como que a partir de, o sea, Gridex lo que hace es crear empresas de biotecnología y Climate Tech y demás, pero para competir a nivel global, no a nivel nacional. Eso está bueno que la clave, porque claramente da de qué hablar del talento que tenemos que es capaz de competir a nivel mundial. Entonces está buenísimo. En general hay un concepto que a mí me interesa mucho que es el de exponencialidad, que bueno, hablando justo de Singular University, lo tienen un montón en cuenta. Peter Diamond está todo el día hablando de las tecnologías exponenciales y demás. ¿Cómo entendés vos que esta exponencialidad puede aplicar a las startups hoy en día de Griex? La exponencialidad es como que ya está demostrado que es un comportamiento que impacta en cualquier tecnología que vino a reemplazar una tecnología existente, ¿no? Cualquier tecnología nueva que se adoptó exitosamente en la historia de la humanidad tuvo comportamientos exponenciales, ¿no? Lo que nosotros intentamos, y aparte también con un modelo de invertir en muchas compañías, es decir, bueno, no sabéis bien cuál va a ser la que finalmente tenga esa adopción. Digamos, todas tendrían que tener sentido que pudieran serlo, pero sabés que en algún momento, si justo una aplicación de esa tecnología es la que está en el momento correcto y con las características correctas, bueno, va a tomar una adopción exponencial. No hay tecnología
que haya adoptado la humanidad de forma masiva que no la haya adoptado de forma exponencial, ¿no? Imagínate lo que quieras, digamos, la televisión, la radio, los autos, la heladera, cualquier tecnología nueva que adoptó la humanidad tuvo comportamientos exponenciales. Es interesante igual porque desde una perspectiva de biotech es mucho más difícil replicarlo N veces que un software, ¿no? Entonces, creo que el desafío es aún mayor para las empresas de biotech o de hardtech de poder lograr esa exponencialidad, porque de vuelta no es software en general, y claramente creo que es un reto más difícil, pero en mi opinión mucho más interesante porque tiene mucho potencial. Desde tu perspectiva, Mati, eh, bueno, claramente no hablamos de lo principal. La gente, mencionamos a Gridex, pero no dijimos qué es Gridex. ¿Nos puedes explicar un poco qué es Gridex y cómo funciona? Bueno, Gris es un fondo de Venture Capital que opera como opera cualquier fondo de Venture Capital, o sea, recibe inversión de inversores que llaman Limited Partners, gestiona esa inversión con una promesa de cómo va a invertir ese capital, con un modelo en particular, que no es el modelo tradicional del Venture Capital, que es este modelo de company building que entendimos que era necesario para poder tener suficiente masa crítica de inversiones de este tipo de proyectos en la región, porque como te decía, no había startups en los que invertir, había que crearlos. Entonces, trabajamos en un proceso que tiene tres etapas, que primero es descubrir, ¿no?, las personas que son científicos y que son perfiles de negocios que estén para esta conversación. Segundo, transformar esos individuos que vienen con esas intenciones y con esos conocimientos en empresas que sean invertibles con lógicas de venture capital, donde lo principal es primero que se armen los equipos, o sea, que esos científicos conozcan los de negocios, elijan y quieran desarrollar un proyecto común. Y lo tercero es escalar esos proyectos, que básicamente tiene que ver con cómo podemos ayudar a estos proyectos a que vayan a buscar más capital al mundo. Son proyectos que son intensivos en capital en sus primeros años porque hacen mucho investigación y desarrollo. Entonces requieren mucho capital. Ese capital no está en América Latina, hay que ir a buscarlo al mundo, y por eso la tercera etapa es escalar estos proyectos y ver cómo en esa escala van a buscar o consiguen el capital que necesitan para enfrentarlo. Bien, le dan capital para que, digamos, dure cierto periodo de tiempo, ¿o cómo es? Nosotros probamos el capital inicial que son $250.000, que con ese capital se puede organizar esa empresa, se puede empezar a pensar a sí misma y puede empezar a ver cómo llega a esos inversores que van a poder invertir esos primeros 2-3 millones de dólares, ¿no? Ese proceso, en promedio, hoy a las startups del portfolio nuestro la está llevando entre 3 y 4 años, ¿no? Como que lograr esa instancia de ir a buscar 2-3 millones de dólares. Hoy el 50% de nuestras empresas que pasaron entre 3 o 4 años ya levantaron entre esos montos. ¿Eso sí? Eso es una ronda seed. Ya. A veces para llegar a esa ronda seed por ahí necesitan de más capital, o una aceleradora, una parada en el medio, otro inversor ángel que pueda invertir en el medio. Lo ideal sería que desde nuestro proceso vayan directamente esos 2-3 millones de dólares. Eso es súper complejo. Algunas lo están logrando, pero en general como que necesitan una parada más para llegar a esa instancia. Y ese es un poco el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Prepararlos de tal manera y aportarles ese capital inicial para que puedan llegar a esa siguiente instancia de inversión. Perfecto. Me gustaría indagar un poco en esto, Mati, porque hay mucha gente que, que le llama la atención esto, ¿no? De levantar capital para desarrollar una empresa, pero mismo no entiende muy bien cómo funciona. Entonces, esto de que hablamos acerca de la pre-seed, seed, serie A, serie B, ¿nos podés dar como una big picture o un panorama de cómo es que funcionan y por qué es necesario levantar capital para desarrollar una empresa, una startup de biotech? Bien. Primero siempre aclarar que el 99,999% de las compañías del planeta se crearon y se crearán en una lógica de crecimiento orgánico, ¿no? O sea, pienso una necesidad, la abordo,
Tal vez por ahí me invento la forma de cómo abordarla hasta que pueda comprobarlo, pero después voy creciendo a medida que voy vendiendo y voy logrando crecimiento en esas ventas y me voy financiando y en todo caso después por ahí logro una financiación a partir de ese negocio que ya está vigente. En ese escenario de creación de empresas, de repente, hace varios años, pero sobre todo en los últimos 25 años, es como que se aceleró el proceso de este desarrollo de la industria del venture capital, que igual sigue siendo muy chica, digamos, ¿no? Las inversiones de venture capital el año pasado fueron de menos de 400 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, imagínate que el mercado de capitales es trillions de dólares, ¿no? Como que esto es una fracción muy chica del capital disponible en el mundo que va a venture capital, pero es el capital que hoy está como muy, muy claro que construye las empresas que van a tener crecimientos exponenciales, digamos, ¿no? En donde esas empresas pueden priorizar el desarrollo, pueden priorizar el probar cosas sin estar tan pendientes de esa facturación inicial, y donde encuentran alguna clave que esté funcionando, le pueden inyectar mucho capital para hacer crecer mucho ese concepto. Cuando hablamos de proyectos que tienen mucha intensidad de desarrollo, esto es como que te hace casi que no sea posible hacerlo de otra manera que con esta lógica, ¿no? Como que necesito mucho capital al principio para poder desarrollar todo lo que tengo que desarrollar, que es ciencia, que es conocimiento profundo, que son pruebas de campo, hasta que digo, bueno, esto funcionó y funciona a escala, y recién ahí, en el caso del tipo de empresas que nosotros invertimos, después de tal vez de 5, 6, 7 años, en donde encontré ese producto, donde encontré el adoptante y donde encontré la forma de cómo escalar, ahí recién empieza una lógica más de negocio tradicional, ¿no? Como Bien. compro y vendo, pay per Q, y Perfecto. márgenes, etcétera, ¿no? Entonces necesitas aproximadamente 7, 8 años para sacar quizás los frutos de una empresa. Es como... En particularmente lo que hacemos nosotros, necesitas tal vez, sí, entre 5 y 8 años para poder transformar esa Inversión. idea científica, todavía con la inversión no, pero esa idea científica en un producto que pueda tener tracción en el mercado. Ujú. En ese proceso, nosotros somos la inversión inicial, pero por ahí vas a necesitar en esos años tal vez decenas de millones de dólares, ¿no? Cada vez un poquito más a medida que vayas probando más cosas. Y ese capital que va entrando en las diferentes instancias, cada vez tiene que tener más claridad de que está llegando al mercado y que tu propuesta va a ser un multiplicador de ese capital que estás incluyendo, ¿no? Ese capital, cada vez que entra, lo hace a cambio de acciones de la compañía. Entonces, lo que pretende ese inversor es que ese activo en el que invirtió se revalorice con el tiempo. La forma de revalorizarlo más rápido es tener con sucesivas rondas de inversión que te acelere el proceso de llegar al mercado y que te genere también barreras de entradas para otros competidores, ¿no? Cuanto más rápido desarrollaste algo, cuanto más exclusivo hiciste algo que nadie más lo puede hacer porque tuviste el capital y el tiempo para hacerlo, más barreras de entradas vas a tener. Entonces es un juego en donde nada, se busca, siempre se dice, ¿no? En el venture capital es un juego que busca el monopolio, ¿no? Que busca una posición dominante en el mercado, que en el mundo digital se hace con mucha plata para tener unas curvas de adopción de usuarios muy grandes. En el mundo de la biotecnología, y particularmente como hacemos nosotros, se hace con mucho capital para hacer investigación y desarrollo, para generar un conocimiento que tal vez nadie lo tenga en el mundo y para generar productos o servicios que tal vez nadie los tenga en el mundo porque te llevan mucho tiempo y mucha plata hacerlo, ¿no? Bien, perfecto. Es decir, desde la idea hasta quizás poder sacar esos frutos de la empresa en la cual ustedes invierten, hay un periodo aproximadamente quizás de 7, 8 años, depende mucho de la empresa, ¿no? Sí. Es bastante volátil, pero entiendo que también
mismo puede hacer IPO, es decir, la empresa puede pasar a ser pública o se puede vender. O sea, ¿cómo funciona el proceso de venta? Eso quiere decir que en general vienen empresas más grandes y te compran a vos, y quizás si vos tenés un 20% de la empresa, la venden a 10 millones de dólares, vos te quedarías con 2 millones de dólares de esa venta. Si se vendió una empresa a 10 millones, vos tenías el 20%, te quedaste con 2 millones de Sí, dólares tal cual. de la empresa. Bien, pero en IPO vos también luego podés tomar la decisión es decir, una vez que la empresa sale pública, vos podés tomar la decisión de vender Hay ciertos periodos, se acciones. llaman de lock-up de las acciones cuando se hace un IPO, pero una vez que pasan esos periodos y también viendo cómo funciona el mercado, vos por ahí vos querés vender todo y es una compañía que no tiene mucha liquidez, por ahí bajás mucho el precio, ¿no? de la acción, o puedes generar un comportamiento que no deseado, pero la promesa para ciertos inversores, no tanto en lo que hacemos nosotros, pero la promesa es cómo tenés liquidez de esa inversión. Bueno, una forma es hacer esta empresa pública, y desde hacer esta empresa pública podés ir saliendo de esa compañía vendiendo tu posición, ¿no? Excelente. Y entonces, volviendo al anterior de que cada ronda de financiamiento vos vendés una parte de tu empresa justamente para poder financiarte. Eh, Siempre tenés que vender, es decir, para poder lograr financiación externa es necesario vender un porcentaje de tu empresa, siempre. Y generalmente no tenés mucho más que el futuro para vender. Es decir, vos vas perdiendo porcentaje de tu empresa en teoría a medida que van avanzando las rondas de financiación. Exacto, ¿no? Cada vez recibís más plata por menos participación, porque cada vez se va revalorizando más tu compañía, pero lo único que tenés para poder capitalizarte es vender una promesa de futuro, ¿no? Vender que esto que tenés entre manos es tan potente que tiene sentido que alguien te dé plata hoy para que esa plata se crezca en más plata en el futuro. No puedes ir a pedir un préstamo al banco. Hay algunas opciones de grants que hay en el mundo, que puedes, subsidios que puedes ya tener, que no tenés que devolverlos, pero también es bastante acotado eso, ¿no? Al final del día es como decir, bueno, tengo Sí. la primera mirada es, tengo esta visión de que puede ocurrir. Bueno, pero para poder hacer que ocurra esta visión necesito 1 millón de dólares. Sí. Bueno, ¿cómo consigo ese 1 millón de dólares? Bueno, ¿quién me los va a dar? Bueno, me lo da alguien que tenga sentido que me lo dé de forma subsidiada, o si me lo da un privado, bueno, me da un regalo a algún familiar, digamos, ¿no? O alguien que sea un filántropo porque les interesa que esto ocurra, o alguien que tenga ese capital disponible y que quiere invertirlo, ¿no? Entonces va a decir, bueno, me encanta tu idea, me necesitas 1 millón de dólares, bueno, yo te doy un millón de dólares, pero ¿cómo hacemos las cuentas para que ese 1 millón de dólares, si vos tenés éxito, me den el retorno? Bueno, y ahí uno va a decir, no, bueno, mirá la idea buenísima que tengo, te doy el 1% de mi compañía, porque mi compañía va a valer Sí. 20.000 millones, entonces como que O puede valer nada, entonces entonces el otro te va a tenés que decir, analizar eso. y el otro te va a decir, no, bueno, pará, si no tenés nada todavía, vos pensás que sí, está buenísima, pero después la estadística dice otra cosa, todos piensan que tienen algo fantástico, y ejecutar eso después es súper complejo, puedes tener mala suerte, ¿no? Un montón de cosas que hacen que las cosas no ocurran. Bueno, es interesante porque hay cierto tipo de gente que tiene una idea y un venture capital deciden no invertirle. Y hay otro tipo de gente que también tiene cierta idea y sin embargo venture capital decide confiar en esa persona. Entonces, Claro. ¿cuáles son los factores principales que te permiten a vos como venture capital confiar en esa persona de que va a poder llevar a cabo su visión? Nosotros en realidad participamos muy cerca del proceso de construcción de esa visión con las personas, ¿no? Lo que nosotros evaluamos para meterlos en el proceso a los individuos, a los científicos, a los perfiles de negocios, eh, tiene que ver con cuestiones muy personales, porque casi que el proyecto muchas veces no está ni siquiera claro, ¿no? Y a veces por ahí hace falta transformarlo. Entonces nosotros lo que vemos en los científicos es buena ciencia, aplicabilidad u originalidad de su dominio científico,
y la intención de pensar su proyecto de vida alrededor de crear una empresa. Y lo que vemos en los perfiles de negocios es que tengan un deseo de crear una compañía que tenga una lógica de impacto, que les parezca atractiva la conversación científica. No nos sirve un perfil de negocios que diga, no, bueno, yo no entiendo nada de ciencia y vos explícame cómo es y yo salgo a venderlo. No, Sí. necesitamos perfil de negocio que les atraiga meterse, leer un paper, entender de qué están hablando. Y lo tercero es que cuanto más aproximación al venture capital tengan, mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que miramos y de ahí surgen las empresas que van a tener que construir su visión y vamos a tener que juntos ayudarlos a entender hacia dónde pueden ir, digamos, ¿no? Para que otro inversor sí ya confíe en esa visión y en esa posibilidad de ejecución, ¿no? Son dos cosas, es qué buen problema que resolvió esta persona, qué buena idea que tiene para resolverlo, qué atractivo es este equipo que pretende resolverlo. Esas son las tres cosas que mira un venture capital, que diría que en la etapa temprana, ¿no? O que cierre, ¿no? Problema, propuesta, equipo. Bien. Y claramente entiendo que si tiene cierta credibilidad de haber vendido una empresa del estilo anteriormente o que ya tiene cierto track record, claramente suma, ¿no? Te suma en equipo, pero por ahí tiene un muy buen equipo, pero lo que te trae es una propuesta que es una cagada, o por ahí tener una propuesta está buenísima, pero la forma de resolverla es malísima. Entonces como que es un equilibrio de esas tres cosas. ¿Y esa idea te la da el científico o el de negocios? Esa ¿O idea hasta la construyen? No, el origen de la idea la trae el científico, porque es su dominio científico, y después cómo se cristaliza esa idea en una posibilidad de empresa, surge del proceso. Bien, excelente. Entiendo que claramente sos una apasionada de esto, si no estarías haciendo otra cosa. Entonces, para que la gente conozca y quizás entienda un poco más de lo que están haciendo, ¿hay algún proyecto en puntual que están haciendo en Griex que te llame mucho la atención y digas, tremendo desafío, cuánta ambición? ¿Alguno que te venga a la mente que en lo personal te gusta? Y es difícil porque tenemos 81 empresas Claro. en el portfolio y siempre como que son hijos. Sí, es lo que te iba a decir. Quizás, obviamente, no lo interpretás como, bueno, este es mi hijo preferido, mi hijo preferido, pero quizás hay temas, por ejemplo, no sé, estás más interesado en Climatech o te despierta algo más bio, longevity. No, la realidad es que te puedo mencionar las empresas por ahí que tienen por ahí más trayectoria y que han logrado para ahí una atracción más interesante. Están empresas STAM que están desarrollando una tecnología súper disruptiva en uno de los cuellos de botella que tiene la industria de biotecnología, que es cómo escalas cualquier tipo de célula, ¿no? Como que tenemos un montón de posibilidades. Esto que decías vos hace un rato, es mucho más difícil escalar algo que es del mundo físico, a diferencia del mundo biológico, pero se está desarrollando la infraestructura para que eso sea. Una de las patas de esa infraestructura es la fermentación, o los bioreactores. está desarrollando una tecnología única en el mundo con bioreactores hechos con impresoras 3D, con flujo laminar en 3 dimensiones. Y la verdad que es una propuesta súper disruptiva y es una compañía que ya tiene 250 empleados trabajando, científicos. Ella tiene cierto... ¿hace cuándo estaba...? Y fue la primera inversión que hicimos nosotros en 2017. 2017. Y venían de antes ya, como que veníamos trabajando con ellos de antes, ¿no? Biflow es otra de la segunda que invertimos. Matías Biert, sí. Matías Biert, que también tiene algo súper original, ¿no? Como que pensar la polinización con un abordaje de conocimiento científico que entienda la ecología del cultivo, que entienda el comportamiento del insecto, es algo que es una categoría que no existe en el agro, como que la está trayendo y la está desarrollando Biflow. Súper complejo porque el cliente dice, bueno, pero esto no es que me traes algo que yo ya hacía y esto es mejor, entonces ahora lo reemplazo lo que tenía y ahora uso esto, ¿no? Es como que Más disruptivo. es más disruptivo y es algo que no estaba esperando en el mercado, ¿no? Es como la famosa frase de Ford que decía, si yo le preguntaba a los usuarios qué querían y me decían, bueno, caballos más rápidos, ¿no? Y que no se cansen, no autos. Entonces como que muchas de las compañías están trayendo este tipo de cosas.
Microma haciendo colorantes con hongos, Oncoprecision trabajando en cáncer, Punabio también trayendo bacterias extremófilas que no se habían pensado nunca para hacer biofertilizantes, para hacer biofertilizantes, o sea, Biotectics haciendo solventes base a extractos naturales, que tampoco es la primera compañía en el mundo en traer esa propuesta. Es como que son propuestas de ese tipo, ¿no? Genial. Y me parece muy loco que sean tantas. Es como tener 81 empresas a la vez. Es como algo de ese estilo. Y está buenísimo. Eh, Algo que me parecía interesante, que no sé si Stam lo tuvo en cuenta esto, pero bueno, hace poco DeepMind desarrolló AlphaFold, que es una inteligencia artificial que predice las estructuras de proteínas. ¿Cómo ven ustedes el avance de la inteligencia artificial para complementar las empresas hoy en día en Gridex? Ya, nosotros, desde casi el comienzo de Gridex, entendimos que la biología se está digitalizando, y la biotecnología ya no puede pensarse sin que sea en un entorno digital. Ujú. Cada vez tenemos más tecnologías para entender el funcionamiento de la vida, ¿no? La más conocida es la genética o la genómica, ¿no? Pero como bien decís, AlphaFold trajo una revolución en lo que es la proteómica, digamos, cómo entender cómo funcionan las proteínas. Está la metabolómica, que es cómo funcionan los metabolismos, las transcriptómicas, cómo se relacionan las diferentes elementos de una célula, ¿no? Y todo eso está cada vez más desarrollándose para poder obtener información de esas ómicas, digamos, ¿no? Y, y eso hace que digitalicemos cada vez más la vida para entenderla más. Y cuando estás en un entorno digital, las herramientas de inteligencia artificial son obvias, digamos, ¿no? Como que tenés que aplicarlas. Tanto es así que nosotros ahora hace poquito lanzamos una empresa que decimos que es una empresa ecosistémica, porque veníamos trabajando, Fede Marque, uno de los socios de Gridex, empezó a empujar desde adentro la idea de que los startups tenían que pensar sus propuestas de valor, ya hace como 5 años como que lo empezó a empujar, eh, en entornos de datos, ¿no? Como que gestionando datos, ¿no? Que sean biólogos moleculares, y la mayoría de los científicos que aplican no tienen ni idea de ciencia de datos, ¿no? No son bioinformáticos. Pero empezamos a incorporarles esta idea de que tenían que empezar sus compañías como compañías que iban a gestionar datos. Que no podía haber compañía biotecnológica que no sea una empresa de datos. ¿No? Viendo que este proceso de las ómicas, cómo se está digitalizando. Y eso empezamos a ver pruebas, tratar de conectar con algunas software factories grandes conocidas, y no le encontrábamos la forma haciéndolo con alguien más, porque los que sabían data science o sabían biología, y si había justo alguno que sabía de biología y data science, quería cobrar cualquier cosa, entonces no se adaptaba a un portfolio que recién arrancaba. Hay startups que están fondeadas todavía con muy poco capital. Entonces empezamos a hacer algunas pruebas buscando a esos bioinformáticos, buscando esos perfiles y buscando gente que venía más del mundo de la gestión del software. Y empezamos a hacer unas pruebas con algunos startups, armando un equipito que hacía de esa consultoría y de esa ejecución de proyectos. Finalmente encontramos a un perfil de negocios, que es un poco lo que hacemos, ¿no? Encontrar a científicos en negocios, y de repente encontramos el perfil de negocios, Joaquín Ortiz, que venía de una multinacional en marketing haciendo data science, pero es economista, entonces como que se súper entusiasmó, y lanzamos Lukai hace poco, que es una empresa ecosistémica, que es una empresa como surgida de Gridex, que le está dando servicios a todas las compañías del portfolio, para que ninguna compañía del portfolio se quede fuera de desarrollar su propia estrategia de gestión de datos o de ciencia de datos en sus propuestas de valor biológico. Bien, es como un extra que ofrecen dentro de Gridex. Es como esa formación o ese complemento Exacto. de Data Science. Exacto. Porque entendemos que la biología es digital, y entendemos que Sí. no habrá ninguna empresa biotecnológica o biológica exitosa si no domina estas herramientas, ¿no? Excelente. Uno de los más famosos
quizás Venture Capitals para la parte más pre-seed seed que se me viene a la mente es Y Combinator, supongo que claramente conocerás, eh, que es reconocida por tener un porcentaje de aceptación muy bajo, del 5 o 4%, porque dicen que, bueno, tienen miles de aplicaciones por año, entonces tienen que elegir a las más específicas, más justamente para poder trabajar más de cerca con esas empresas. ¿Ustedes tienen un criterio para justamente elegir cierta cantidad o algo del estilo en cuanto a empresas? Es decir, ¿tienen un porcentaje de admisión o son muy exigentes en cuanto a esos requisitos? ¿Cómo se maneja en ese aspecto? Sí, la realidad es que va creciendo la cantidad de aplicaciones. No aplican empresas a nuestro proceso, aplican científicos por un lado, aplican perfiles de negocios por otro lado. El año pasado, para que te des una idea, aplicaron unos 400 proyectos científicos de toda América Latina y terminamos seleccionando 20, Ah, en los cuales terminamos invirtiendo en 14. Ujú. Entonces, y estimamos que esos 400 deberían ser unos 1000, ujú, que estén aplicando. Entonces el porcentaje como que tiene que ser aún más bajo. Y de los perfiles de negocios aplicaron unos 300, que más o menos sería un número razonable por ahí con una mejor distribución Ah, geográfica. Y también seleccionamos 20 y pusimos esos 20 proyectos científicos, esos 20 perfiles de negocios en un programa de 3 meses donde se armaron los equipos y ahí definimos las ideas. invertir y las ideas y definimos invertir en 14 de los 20 y después trabajamos con esos 14 otros 3 meses más que terminó todo en octubre, fin de octubre, en un demo day que hicimos como contando toda esa camada. Mira, Mati, me parece interesante. Es como que cada un perfil de negocio buscan 3 perfiles científicos. Me dijiste que lo ideal sería que más o menos apliquen 1000 científicos al año y con 300 de negocios están bien. No, eso es para el proceso de selección. Sí, Eh, Después en el programa seleccionamos 20 y 20. Entonces siempre 20-20. ahí sí, no, hay 22, 23, más o menos en ese orden. Ahí están parejos y ahí empieza medio, como decimos, un Tinder científicos y de negocios. Y empieza a escalar, de repente uno hace el primer matching y ahí se acelera todo. Mm. Sí. Y eso, digamos, lo eligen ellos. O sea, Se eligen- vos puedes matchear con uno y otro no matchea con vos. Sí, 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 se tienen que elegir mutuamente. Claro. Todos hablan con todos saben que están ahí como una instancia poligámica en una primera instancia y de repente algunos dicen, che, yo estoy para tirar el ancla acá, Sí. estás, y bueno, no sé, bueno, déjame dar unas vueltitas más si quiero experimentar, o alguno dice, sí, estoy, bueno, y ahí de repente se forman, ¿sí? Bueno, entiendo que también ahí es fácil discernir en cuanto a los campos de mayor interés de cada persona. Es decir, si a vos te interesa más la longevidad, claramente vas a tener más afinidad con personas de longevidad, y va efectos. En general los de negocios sí pueden tener una idea, pero no entran al programa sin saber bien qué va a pasar. Ellos son un buen perfil de negocios. Exacto. Obviamente alguno dice, no, a mí me gusta más el agro, a mí me gusta los alimentos, a mí me gusta más salud, como que tienen esas ideas. Pero ha pasado que algunos te dicen, no, me gustan más los alimentos y de repente se cruzaron con un equipo que flashearon y que les copó en el medio ambiente y dijeron, bueno, voy para acá. Claro. Y sí, a ver, claramente es como siento que desde la perspectiva científica es como que hay distintos horizontes, pero bueno, el lado de negocios es como más, claramente es bueno buscando quizás la financiación o tener buenas soft skills, es decir, es decir, qué buscan quizás en las personas de negocios y qué buscan en las personas de ciencias más o menos. En la profesión de ciencia buscamos buena ciencia, Mm, aplicabilidad de esa ciencia, originalidad de la propuesta que se puede llegar a construir e intención de salir de su carrera académica para hacer una carrera científica, pero en una empresa. De los perfiles de negocios buscamos apetito de impacto, buscamos interés por la ciencia y buscamos interés por la industria de venture capital. ¿No? Más o menos esos son los 3 criterios en cada uno. perfecto, excelente. Bueno, una de las últimas preguntas que tengo por acá es, ¿qué libros tenés para recomendarle a los que están escuchando? No soy muy de libros de
del mundo ¿Libros o podcasts? no, Artículos. no sé muy de libros Sí. del mundo del management, si bien nada, están los típicos, o sea, From Zero to One, First Step to the Epiphany, ¿no? Como, algunos típicos. Pero a mí me formó más por ahí leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky y algunos clásicos rusos que leer Management de Genial. Peter Drucker, digamos, ¿no? Como que- Así que recomiendo leer literatura, filosofía, digamos, ¿no? Como que gente que esté formando en negocios. Me parece que hay mucho más insights ahí que en, en la biografía Sí. de Elon Musk. Interesante approach, como combinar esos lados. Me parece interesante, saca algo bastante específico y algo bastante único. Está bueno. Tenés como tu lado de arte, ¿no? También. No, no yo, lamentablemente, pero me gusta, sí, me encanta, ¿no? Como que la creatividad en cualquier expresión, ¿no? Como que me gusta ver a los emprendedores buscando ese arte, porque es una creación de la nada, ¿no? Y requiere un montón de desafíos, requiere un montón de compromiso, requiere un montón de talento, y de preparación, ¿no? Como que yo creo que ese mundo de emprender tan temprano y tan eh, en un mundo que es incierto, desconocido, como que tiene algunos vínculos con el artista que está buscando ahí su lugar y su búsqueda, su identidad en ese arte y como que nos gusta hacer ese tipo de analogías y llevarlos a ese lugar. Está bueno, me encanta. Todo tiene que ver. Como decía Borges, que cuando puedes entender la música con los números y los números con la música es lo más bello. Última pregunta, Mati, que tengo para vos es, ¿qué consejo le darías al Mati si hoy tuvieses 18 años sabiendo todo lo que sabes actualmente? Es decir, hoy está Mati 18 años. ¿Qué consejo le daría a vos sabiendo todo lo que sabes hoy? Que tenga paciencia, que el camino es preparación, es suerte, y es laburo, ujú, es dedicarse y estar, ¿no? Y, y tienen que estar esas tres cosas, ¿no? Pero si no están, hay que seguir, hay que tener paciencia y nada, que busque, que siga ahí buscando y empujando, que al final del día intentarlo es una experiencia maravillosa y que nada, que solamente con esas cosas, preparación y dedicación y esfuerzo, es como que ya, ya va a ser suficiente, pero hacerlo como sinceramente y con un compromiso profundo, como que eso es suficiente. Excelente. ¿Eras muy inquieto de chico? Sí, me gustaba hacer algo curioso. Fui muy deportista de chico, jugué Ah, al rugby un montón de tiempo, mira, siempre ¿dónde? jugué en regatas de Bellavista, hice mi juvenil y inició militar Mira. y siempre fui capitán de equipo. Después jugué en primera varios años en regatas, es como que me gustó mucho esa experiencia. Sí, sí, fui inquieto y, y buscando cosas y curioso, digamos, sobre todo, ¿no? Pero siempre con esta sensación de, bueno, hay algo, hay algo más para hacer, hay algo que se puede construir grande, digamos, ¿no? Como que siempre con una ambición como que eh, como muy nutritiva, ¿no? Excelente. Bueno, Mati, muchas gracias por darnos tu tiempo. Espero que hayas disfrutado. Espero que a los que hayan estado escuchando también. ¿Cómo podemos encontrar a Ariex en redes y nos... Estamos muy activos en redes, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, muy activos por ahí, como que mucho de nuestro trabajo es conectar
con mucha gente, científicos y perfiles de negocio, entonces como que estamos muy activos y la web y hay mucho contenido también en YouTube y ver experiencias de otros que pasaron por el proceso, contándolas en primera persona, también a veces es súper interesante. Hay mucha información de los Demo Days que fueron pasando en los años, de los últimos 8 años que ya tenemos de camadas de todo este proceso. Así que ahí van a encontrar mucha data. Excelente, igual el próximo bachelor lo hablan el próximo año. En abril empieza el próximo batch, pero ya estamos ahí buscando a esos perfiles científicos y a esos perfiles de negocios. Es muy fácil, la web nuestra, GreenExponential.com, entran y ahí está claro el cartel de aplicar. Hay una aplicación para científicos, otra para negocios, que algunos científicos ya aplican directo a negocios porque quieren buscar otros proyectos científicos. Ya empieza a haber algunos emprendedores directos científicos. La mayoría son de formaciones de negocios. ¿Solo América Latina, Brasil incluido? Sí, Brasil incluido, toda América Latina. Y bueno, ahí aplican, es un formulario muy sencillo y arranca el proceso. Perfecto. Bueno, Mati, Claro, muchísimas gracias. gracias, muy linda charla. Y espero que hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo episodio.